Hoy vas a conocer una historia que toca el alma. La historia de una madre humilde que, sin imaginarlo, cambió la vida de un hombre poderoso. Una historia donde la riqueza no se mide en oro, sino en gestos, y donde una flor de papel puede valer más que un diamante. El amanecer despierta sobre las casitas apretadas del barrio San Cayetano. El cielo aún está azul pálido, con los primeros rayos dorando los techos de lata. El sonido de un gallo, una olla silbando en la estufa vieja y el murmullo de una oración marcan el comienzo del día. Dentro de una casita de 2 habitaciones, Rosa, una mujer de 30 y tantos, de mirada cansada pero dulce, prepara el desayuno. El vapor del café se mezcla con el olor del jabón barato que usó para lavar la ropa a las 5 de la mañana. Mientras coloca 2 tazas sobre la mesa, una vocecita la llama desde el cuarto. «Mamá, ya amaneció». «Sí, mi amor, ya. Levántate, que el sol no espera a los perezosos». La niña aparece envuelta en una frazada, el cabello desordenado y una sonrisa traviesa. Se llama Luz y tiene apenas 6 años. Sus ojos son grandes, curiosos, del color del chocolate tibio. Se sienta en la mesa, bosteza y pregunta: «¿Hoy te vas a la mansión otra vez?» «Sí, hija. Tengo que limpiar los pisos antes de que lleguen los invitados del patrón». «¿Y yo?» Rosa suspira. Sobre la mesa hay una carta de la vecina que solía cuidarla. Una nota diciendo que tuvo que viajar por unos días. No hay nadie que pueda quedarse con Luz. Piensa en dejarla sola, pero la idea le da miedo. El barrio está lleno de ruidos, de gente que va y viene, y ella no confía. Entonces mira a su hija que parte el pan en 2 y le ofrece la mitad, que algo en su corazón decide. «Hoy vienes conmigo, pero tienes que prometerme una cosa», dice con voz seria. «¿Cuál?» «Que te vas a portar bien. No toques nada. No corras, no hables fuerte». «Prometido». Luz cruza los dedos detrás de la espalda, con esa inocencia que hace sonreír hasta el cansancio. La madre guarda el almuerzo en una lonchera azul: arroz, frijoles, un huevo duro y una manzana que será compartida. Luego, toma su bolso con los productos de limpieza y sale al patio. El sol empieza a calentar el suelo húmedo. Desde la reja se ve pasar el autobús que la lleva todos los días al otro lado de la ciudad, donde las casas son grandes, los portones brillan y los autos no levantan polvo. El viaje es largo. Luz se apoya en su hombro y se queda dormida. Rosa la observa, acaricia su pelo y piensa en silencio. Si pudiera darle una vida distinta, si tan solo pudiera estudiar, tener zapatos nuevos, una cama mejor. El autobús se detiene frente a la entrada de la Mansión del Sol, propiedad del empresario don Fernando Larraz, un hombre viudo, dueño de media ciudad, conocido por su fortuna y por su carácter frío. Rosa baja con la niña de la mano. Los guardias la miran con sorpresa. «¿Y esa niña?», pregunta uno. «Mi hija, señor. No tenía con quién dejarla. Solo se quedará quietita mientras trabajo». El guardia duda, pero al final asiente. «Pásenle, pero que no haga ruido». Al cruzar el portón, Luz se queda inmóvil. Delante de ella se alzan columnas blancas, un jardín con fuentes y flores, una entrada tan grande que su voz hace eco. Nunca había visto algo así. Sus ojos brillan. «Mamá, parece un castillo». «Saeki», responde Rosa con ternura. «Pero aquí los príncipes no usan coronas, sino trajes caros». Las empleadas, al verla, se susurran entre sí: «¿Trajo a la niña?». ¡Qué imprudencia! El patrón no tolera visitas. Rosa agacha la cabeza y se pone a trabajar de inmediato. Su trapo, su balde y su silencio son sus armas diarias. Luz se sienta en un rincón del pasillo, con su cuaderno y unos lápices de colores. Dibuja flores, pájaros y una casa pequeña con una puerta roja. A ratos mira a su madre y sonríe, orgullosa de verla brillar en aquel lugar donde nadie parece verla. En el piso superior, don Fernando revisa documentos. Su oficina es impecable, pero el aire allí pesa. Sobre su escritorio hay una foto vieja. Él, su esposa y una niña pequeña que ya no está. Cada vez que la ve, siente el mismo vacío. El lujo no le devuelve lo que perdió. Ni los negocios, ni los viajes, ni los relojes de oro llenan el hueco que dejó la risa de su hija muerta hace años. Desde su ventana, observa el jardín y nota un movimiento inusual. Una niña pequeña con trenzas corriendo detrás de una mariposa.
Frunce el ceño. ¿Quién diablos dejó entrar a una niña? Murmura molesto, sin saber que ese instante será el principio de algo que no se compra con dinero. Abajo, Rosa limpia el gran salón. El suelo brilla tanto que refleja los ventanales. Luz, aburrida, se levanta despacito y empieza a caminar. Los cuadros, los muebles, los candelabros, todo le parece mágico. Hasta que, sin querer, empuja una puerta entreabierta. El olor a madera y libros viejos la envuelve. Está en el despacho del millonario. Don Fernando levanta la vista. Sus ojos se cruzan con los de la niña. Por un momento el mundo se detiene. Ella no se asusta. Él no grita. Hay un silencio limpio, casi sagrado. La niña sonríe. «Hola, ¿qué haces aquí?», pregunta él con voz baja, más curiosa que dura. «Buscaba a mamá, pero se me escapó la mariposa». Él guarda la pluma y se reclina en la silla. Esa respuesta tan simple le roba una sonrisa que no recordaba tener. Abajo, Rosa entra en pánico al notar que su hija no está. Corre por los pasillos hasta llegar al despacho. «Señor, perdóneme por favor, no sé cómo entró. Yo le dije que no molestara». Don Fernando levanta una mano. «Tranquila, no pasa nada». Rosa se detiene sin entender. La niña corre hacia ella. «Mamá, le conté que estabas limpiando». El empresario las observa. Hay algo en la ternura de esa escena que le toca el corazón, aunque no lo admite. «¿Tu hija?», pregunta con voz más suave. «Sí, señor. No tenía con quién dejarla. Prometo que no se repetirá». Él asiente despacio. «Déjala, no molesta». Rosa se queda inmóvil, sorprendida. No sabe si agradecer o disculparse otra vez. Don Fernando, sin mirar más, toma un documento. Pero ya no puede concentrarse. Esa niña le recordó que el mundo aún tiene colores. Aunque él viva en blanco y negro, la cámara se aleja. Rosa vuelve a su trabajo. Luz juega discretamente en un rincón. Y el millonario, desde su escritorio, la observa con una mezcla de nostalgia y esperanza. Una pequeña flor de papel, caída del bolso de la niña, queda sobre la alfombra. Él la recoge, la sostiene un instante entre los dedos y suspira. A veces, Dios usa lo más pequeño para tocar lo más grande. Esa mañana una madre humilde entró con miedo a una mansión y sin saberlo llevó consigo la llave que despertaría un corazón dormido. Palabra secreta, flor. Comenta tu ciudad y esta palabra si crees que los milagros más grandes comienzan con gestos pequeños. El reloj de la mansión marcaba las 9 de la mañana cuando el eco del primer balde de agua rompió el silencio. Rosa fregaba los pisos con movimientos firmes, acostumbrados, como quien conoce de memoria el mapa de los pasillos y los reflejos del mármol. A su alrededor, los empleados iban y venían con pasos apurados, bandejas, trapos, uniformes impecables. En aquel lugar la riqueza no solo se veía, se respiraba. El perfume de las flores del jardín mezclado con el del jabón caro, los cuadros dorados, los candelabros de cristal. Para Luz, todo era un universo nuevo. Se movía despacio, curiosa pero respetuosa, aferrando la muñeca de trapo que llevaba siempre consigo, su tesoro más grande. Miraba hacia arriba, a los techos tan altos que parecían tocar el cielo, y a las escaleras tan brillantes que se reflejaban sus propias trenzas. Nunca había visto un lugar tan grande, ni tan silencioso. «Mamá, ¿de verdad vives aquí todos los días?», preguntó en voz bajita, fascinada. Rosa sonrió sin dejar de limpiar. «No, mi amor. Aquí solo trabajo. Vivimos allá abajo donde la tierra se calienta con el sol y la gente se saluda sin miedo». La niña asintió, pensativa. «Entonces los ricos no saludan», Rosa rió. «A veces saludan, pero no siempre miran a los ojos». En el corredor las empleadas cuchicheaban. La jefa de servicio, una mujer alta y severa llamada Leonor, torció los labios al ver a la niña. «Rosa, esto no es una guardería», dijo cruzando los brazos. «Lo sé, señora Leonor». No tenía con quién dejarla. «Pues busca a alguien la próxima vez. El patrón no quiere distracciones. Prometo que no hará ruido». «Promesas no limpian pisos», replicó la mujer con desdén. Luz bajó la mirada abrazando su muñeca. Rosa sintió una punzada de humillación, pero no dijo nada. El orgullo se guarda cuando el pan depende del silencio. Mientras tanto, don Fernando caminaba por el pasillo del piso superior. Desde arriba observó sin ser visto. Sus ojos se detuvieron en la niña.
tan pequeña y tan quieta que parecía una flor fuera de lugar. Había algo en ella que le despertaba ternura, y también algo que le dolía. Luz, aburrida de tanto silencio, se acercó a una ventana enorme que daba al jardín. Allí una mariposa amarilla revoloteaba cerca de las flores. «Mamá, ¿puedo ir afuera?», preguntó. «No, hijita. Quédate aquí, no quiero problemas». Pero la curiosidad infantil es más fuerte que cualquier advertencia. Apenas Rosa giró para cambiar el agua del balde, Luz se escapó al jardín. El pasto era tan verde que casi dolía a la vista. Corrió detrás de la mariposa, riendo bajito para que nadie la oyera. Esa risa tan pura rebotó en los muros y subió hasta la ventana del despacho de don Fernando. Él, que revisaba contratos con el ceño fruncido, levantó la vista al oírla. Una risa infantil. Hacía años que no escuchaba algo así en esa casa. Se levantó, se acercó a la ventana y la vio. La niña corriendo descalza, intentando atrapar la mariposa entre los dedos. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario sonrió sin saber por qué. Abajo Rosa la buscaba desesperada. «Luz, Luz, ven aquí, por favor», susurraba con voz entrecortada. Leonor apareció otra vez con gesto triunfal. «¿Ves? Te dije que causaría problemas. Lo siento, ya la encuentro. Si el señor Larraz la ve, estarás fuera antes del mediodía». El miedo se apoderó de Rosa, pero antes de que pudiera correr al jardín, una voz profunda sonó detrás de ella. «No hace falta gritar. La niña está bien». Era don Fernando. Sostenía la flor de papel que Luz había dejado caer. Su tono no era de enojo, sino de extraña calma. Rosa se quedó paralizada. «Señor, yo. Le pido disculpas, por favor, no volverá a pasar. ¿Es tu hija?», preguntó él mirándola a los ojos. «Sí, señor». «Entonces enséñale lo que haces aquí, que aprenda lo que es el trabajo». «No, si no está enojado». «No», guardó la flor en su bolsillo. «Me recordó algo que había olvidado». Leonor, desconcertada, bajó la cabeza y se alejó en silencio. Rosa, aún sin creerlo, tomó a su hija de la mano. «¿Qué le dijiste al señor?», preguntó, mientras regresaban al salón. «Nada, mamá. Solo que su casa es grande, pero parece triste». Rosa se detuvo. «¿Le dijiste eso?». «Sí». «¿Estuvo mal?». Ella no respondió. Sonrió y la abrazó fuerte, con un nudo en la garganta. Horas después, mientras Rosa limpiaba las escaleras, Luz se sentó a dibujar en un rincón del vestíbulo. Dibujó un sol enorme, una casa sencilla, una mujer con escoba y una niña con trenzas. Luego, añadió un hombre con traje y le escribió debajo: «Señor Tristeza con casa grande». Cuando don Fernando pasó por allí, el dibujo lo detuvo. Se inclinó, lo tomó con cuidado y lo miró por un largo momento. «¿Puedo quedármelo?», preguntó. Luz asintió, con esa sonrisa que derrite hasta la soledad. «Pero tiene que sonreír, señor, para que el dibujo no se ponga triste también». El millonario no supo qué contestar. Solo asintió, y por primera vez en años soltó una risa leve. No la de los cócteles ni las reuniones, una risa real que le tembló en el pecho. En la cocina los empleados murmuraban: «¿Viste eso? El jefe riendo con una niña, increíble. Desde que murió su esposa no sonreía así. Debe ser un milagro». Rosa escuchó los comentarios mientras lavaba los utensilios y por dentro sintió una mezcla de orgullo y miedo. No entendía por qué el patrón había sido tan amable. Solo sabía que su hija había tocado algo que el dinero no podía comprar. Al caer la tarde, don Fernando observó desde su estudio cómo Rosa se despedía. La vio tomar de la mano a la niña y salir por la puerta lateral discretamente. Algo en ese gesto, la humildad, el cariño, la ternura natural, le removió recuerdos que creía olvidados. Esa noche, mientras todos dormían, bajó al salón. Encendió una lámpara. Sacó del bolsillo la flor de papel y el dibujo que la niña le había dado. Los colocó sobre la mesa, junto a la foto de su esposa y su hija. El silencio de la casa se llenó de una paz nueva. Por primera vez, no se sintió solo. Hay casas que brillan por fuera y están vacías por dentro, pero basta una sonrisa de un alma pura para llenarlas de luz. La niña de la faxineira no sabía de jerarquías, pero sabía de amor, y ese amor, sin pretenderlo, empezó a curar un corazón millonario. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales altos del despacho principal, dibujando haces de luz sobre la madera antigua.
El reloj marcaba las 10, pero en aquella habitación el tiempo siempre parecía detenido. Sobre el escritorio, documentos y contratos esperaban la firma del señor Fernando Larraz, el millonario que gobernaba empresas, cifras y destinos. Sin embargo, en su interior, como en muchas almas ricas y solitarias, el silencio pesaba más que cualquier fortuna. Esa mañana, Fernando intentaba concentrarse. Leía una y otra vez la misma línea de un informe sin retener una sola palabra. Su mente no estaba en los números, sino en la imagen de la niña de trenzas que había conocido el día anterior. La flor de papel que ella le había dado descansaba sobre el escritorio, junto al portarretratos donde aún se veía a su esposa e hija, muertas hacía años en un accidente que partió su vida en dos. Aquella pequeña flor, torpemente doblada, le recordaba la risa que se había negado a escuchar durante tanto tiempo. Abajo, Rosa fregaba el piso del vestíbulo con ritmo constante. Luz, sentada a su lado, hojeaba su cuaderno de dibujos, pero el aburrimiento infantil pronto la venció. Mientras su madre concentraba toda su atención en una mancha rebelde del suelo, la niña se levantó sigilosamente y comenzó a caminar por el pasillo. Los cuadros de rostros serios, los tapices dorados y el eco de sus pasos pequeños la hacían sentirse dentro de un cuento, hasta que llegó de nuevo a aquella puerta de madera pesada, la misma del día anterior, la del despacho del millonario. La puerta estaba entreabierta. Empujó con cuidado. ¿Otra vez tú?, dijo una voz grave desde adentro. Luz se detuvo, pero no retrocedió. Don Fernando levantó la vista. La niña lo observaba con los mismos ojos grandes, llenos de inocencia. «Lo siento, señor». No quería molestar. «¿Y entonces por qué estás aquí?», preguntó él, más intrigado que molesto. «Porque ayer se me olvidó algo». Le mostró su muñeca de trapo. «Se llama Margarita. Creo que se quedó aquí». Fernando arqueó una ceja, sorprendido por la naturalidad con la que la niña hablaba. «No vi ninguna muñeca». Luz miró alrededor, revisando bajo la mesa, entre los libros, detrás de una cortina. El millonario no pudo evitar sonreír ante la escena. Finalmente, la niña la encontró escondida detrás de una silla de cuero. «Aquí estás», exclamó abrazándola con fuerza. «¿Tan importante es esa muñeca?», preguntó él curioso. «Mucho. Mi mamá dice que me la regaló un ángel cuando nací. Si la pierdo, me quedo sin suerte». Fernando asintió, conteniendo una emoción que no entendía. «Entonces fue bueno que vinieras a buscarla». «Sí», la niña sonrió. «Y también vine a darle esto». Sacó de su bolsillo una flor de papel nueva, de color rosado. El hombre la miró sin comprender. «¿Otra flor?». «La otra era triste», respondió ella. «Estaba sola. Ahora tiene una amiga». Fernando tomó la flor con cuidado, temiendo romperla. «¿Y por qué haces flores de papel?». «Porque no tenemos jardín. Pero mamá dice que si uno hace flores con amor, florecen igual, aunque sean de mentira». Esa frase tan simple y luminosa atravesó las defensas de aquel hombre que hacía años vivía blindado. La voz de la niña sonaba como una campanita en medio de la rutina. Un silencio suave llenó la sala. El millonario se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Sabes?», dijo sin girarse. «Hace mucho tiempo aquí también había flores». «¿Y por qué ya no hay?», preguntó Luz, sentándose en la alfombra sin miedo. «Porque alguien las olvidó». La niña lo observó con atención. «¿Estás triste?». Fernando no respondió. Sus hombros se encogieron apenas. Luz se acercó y le tocó la mano. «No estés triste, señor. Mi mamá dice que cuando uno se siente solo, tiene que cerrar los ojos y agradecer». Él la miró con sorpresa. «¿Agradecer? ¿Por qué?». «Por lo que todavía tiene», Fernando sonrió. «¿Y qué crees que tengo yo?». La niña lo pensó un momento. «Tienes una casa gigante. Tienes gente que limpia, cocineros, un coche grande». «Todo eso ya lo sé», dijo él divertido. «Pero también tienes ojos, tienes voz, y ahora tienes 2 flores de papel. Eso ya es algo». El millonario soltó una carcajada sincera. El eco de esa risa recorrió la habitación y se mezcló con el perfume leve de la madera encerada. Hacía tanto tiempo que no reía así que el sonido le resultó extraño, como si viniera de otro hombre. En ese momento, Rosa apareció en la puerta, jadeando. «Luz, te dije que no vinieras aquí». «Perdóneme, señor, lo siento tanto.
No volverá a pasar. Fernando levantó la mano. Tranquila, Rosa. Tu hija no ha hecho nada malo. Pero, señor, deja que se quede un momento más. Miró a la niña. Está enseñando algo importante. Rosa, confundida, obedeció. Se quedó en la puerta, mirando cómo su hija hablaba con naturalidad con el hombre más temido por todos los empleados. Nunca había visto esa expresión en su rostro, ni en las fiestas, ni en las reuniones, ni cuando entregaba propinas. Era una mezcla de paz y melancolía. La conversación continuó como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Te gustan las mariposas?, preguntó la niña. Sí, aunque hace mucho no veo ninguna. Porque no hay flores, dijo ella riendo. Tienes razón. Puedo traerle una de mis flores de papel mañana para que vengan las mariposas falsas. Trato hecho, respondió él. Rosa se llevó una mano al pecho. Sentía un nudo en la garganta. Una emoción que no sabía si era miedo o esperanza. Fernando por primera vez parecía humano, accesible. La rigidez de sus hombros se había disuelto y sus ojos tenían una luz distinta. Al final de la jornada, cuando Rosa y Luz se preparaban para irse, don Fernando las acompañó hasta la puerta principal. Los empleados se miraron sorprendidos. El patrón nunca se despedía de nadie. «Gracias por las flores», dijo él dirigiéndose a la niña. «De nada, señor Tristeza». «¿Señor Tristeza?», repitió él divertido. «Así te llamo cuando mamá no me escucha. Pero hoy ya no estás tan triste». Él rió y se agachó para quedar a su altura. «¿Y cómo debería llamarme ahora?». Señor Flor. Rosa casi se desmaya de vergüenza, pero don Fernando rió más fuerte. «Entonces, señor Flor seré». Luz lo abrazó, espontánea, como solo un niño puede hacerlo. El millonario al principio quedó inmóvil. Luego lentamente correspondió el abrazo. Ese contacto breve bastó para romper los últimos muros de su soledad. Esa noche, cuando Rosa acostó a su hija en la cama, Luz susurró medio dormida: «Mamá, el señor Flor no está solo». «¿Cómo sabes?». «Porque las flores de papel también florecen en los corazones». Rosa apagó la luz, conmovida. Mientras tanto, en la mansión, Fernando Larraz volvió a su despacho. Encendió una vela, colocó las 2 flores de papel junto a la foto de su hija y murmuró: «Gracias, pequeña Luz, por recordarme que aún sé sentir. A veces no hace falta riqueza ni milagros para cambiar un alma. Solo un gesto, una palabra, una flor hecha con amor». En ese encuentro entre un corazón pobre y uno solitario, nació algo que ningún dinero podría comprar. Una segunda oportunidad, palabra secreta, flor de papel. Comenta tu ciudad, y esta palabra, si alguna vez un gesto pequeño te devolvió la fe en la bondad humana. El tercer día la mansión parecía escuchar. No era imaginación. Las cortinas que siempre yacían inmóviles respiraban con la brisa, el mármol devolvía un brillo más amable y hasta los pasos de los empleados sonaban menos ásperos. Don Fernando había pedido expresamente que Rosa trajera de nuevo a su hija. Leonor arqueó una ceja, pero obedeció. Todos sentían que, desde que la niña cruzó el portón, un engranaje íntimo se había puesto en marcha. Rosa entró temprano, con el cabello recogido en un moño sencillo y las manos olorosas a jabón. Luz caminó a su lado con la solemnidad de quien entra a un templo. Llevaba colgada al cuello una cinta azul y, en el bolsillo, un tesoro que amarró con doble nudo para que no escapara, otra flor de papel, esta vez amarilla, nacida de una hoja de cuaderno. «Hoy trabajaremos en silencio», susurró Rosa, «y tú te quedarás aquí conmigo». «Prometido, mamá», dijo Luz, aunque sus ojos ya perseguían rayos de luz en las paredes. En el despacho, don Fernando intentaba ser el de siempre, el hombre de las firmas seguras y de las cifras espartanas. Había ensayado mentalmente varias frases para mantener distancia. «Buen día. Pequeña, hoy no puedo hablar, Mo. Ve con tu madre». Pero al ver asomar las trenzas por el marco de la puerta, todo se deshilachó. La niña se quedó en el umbral, como pidiendo permiso con la mirada. «Pasa, Luz», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo por haber pronunciado su nombre con suavidad. «No pisarás papeles, ¿verdad?». «No, señor Flor», respondió ella seria, como quien promete cuidar un secreto. Se acercó a la mesa, miró la fotografía en el portarretratos, aquella que él nunca permitía que nadie tocara.
y apoyó su muñeca Margarita al lado. Luego se quedó de pie, dándole vueltas al dobladillo del vestido como si amasara valor. ¿Puedo preguntarle algo? Se animó. Si no es de números, sonrió él. Adelante. ¿Por qué está triste, si tiene una casa tan grande? La pregunta cayó como una campanada. No había reproche ni burla, solo una claridad que rasgaba el aire. Don Fernando apoyó la pluma. Miró sus manos y luego la ventana. ¿Cuántos años llevaba sin nombrar esa tristeza que dormía a su lado como un animal manso y fiel? ¿Por qué? Buscó palabras. A veces una casa grande tiene demasiados cuartos vacíos y no puede llenarlos de gente, insistió ella. Se llenan de voces, dijo tocando el marco de la foto, pero ninguna es la que uno espera. Luz subió al sillón con permiso de nada y se acomodó a su altura como quien se sienta frente a una historia. Sacó del bolsillo la flor amarilla con cuidado ceremonioso. Mi mamá dice que cuando el corazón tiene habitaciones vacías hay que ponerles una luz, explicó. Yo no tengo lamparitas, pero tengo esto. Le extendió la flor. Es para que no se sienta solo. Don Fernando tomó aquella cosa mínima, imperfecta, arrugada en las esquinas. La sostuvo como si fuera frágil y, sin querer, sus dedos rozaron los de la niña. Un cosquilleo antiguo le subió por el brazo. Una memoria de manos pequeñas que ya no estaban. Trató de decir gracias, pero la palabra se le atascó en un sitio que no conocía. Solo atinó a asentir con los ojos húmedos. ¿Te contó tu mamá por qué hago flores?, preguntó Luz. Que no tienen jardín, respondió él con voz baja. Sí, pero las hago porque las cosas buenas también se pueden practicar, dijo como si recitara una lección. Si uno practica la alegría, cuando llega de verdad ya sabe cómo recibirla. Él sonrió sin poder evitarlo. Abrió un cajón y sacó una cajita pequeña de madera. La puso encima del escritorio. Esto era de mi hija, dijo. Guardaba piedritas y hojas dentro. Lo llamaba caja de tesoros. ¿Puedo verla?, preguntó Luz, con un respeto que no alcanzan a enseñar las escuelas. Claro. La niña levantó la tapa con un cuidado que dejaba ver que no solo comprendía el valor del objeto, sino el peso del gesto. Dentro no había nada. El vacío brillaba. Está lista, dijo ella convencida. ¿Lista para qué? Para guardar tesoros nuevos. Miró alrededor. Puedo dejar aquí mis flores y una sonrisa suya. ¿Una sonrisa cómo se guarda?, preguntó él divertido. Se guarda en un espejo, respondió rápida. Mire. Luz jaló suavemente el portarretratos y lo giró hacia él, capturando su rostro por un segundo. El hombre se vio serio, sí, pero con una luz terca encendida en los ojos. Volvió a poner el marco en su sitio, sin protestar. Acomodó la flor en la cajita y la cerró como quien bendice algo. Rosa asomó en la puerta con un paño en la mano y un perdón en la mirada. Fernando hizo un gesto leve. Todo estaba bien. Leonor pasó por el corredor, vio la escena y se detuvo confundida. Había algo indecible en el ambiente, como si el despacho, siempre frío, se hubiera vuelto sala de estar. Señor Larraz, dijo Rosa dudando. Si le molesta, me llevo a la niña. Me molesta que se vaya, respondió él. Y Rosa no supo dónde poner las manos. La niña entonces bajó del sillón, se plantó frente a él y sin pedir permiso, lo rodeó con los brazos. Fue un abrazo corto, torpe, pegajoso por el calor, un gesto sin cálculo ni agenda. Fernando, rígido un instante, devolvió el abrazo con gentileza como si temiera romper algo sagrado. Al separarse, Luz notó que los ojos del señor Flor brillaban distinto. Ya puso luz en un cuarto, dijo ella satisfecha. Mañana podemos encender otro. Fernando se llevó la mano al corazón. Hacía años que no sentía aquella presión dulce atrás del esternón. Mañana, repitió, y pasado también. Ese mediodía Fernando comió en la cocina con el personal por primera vez en su vida. No fue una decisión política, fue instinto. Rosa trató de impedirlo. Leonor se santiguó en silencio. Los demás disimularon su sorpresa con cucharadas aceleradas. Luz, feliz, le cedió su silla y partió su arepa en dos. Siempre me sale con más borde quemado, se disculpó Rosa nerviosa. Me gustan los bordes quemados, dijo él y a nadie le pareció mentira. Mientras mordía escuchó reír, no la risa de sociedad que tan bien conocía, sino risitas agudas, de esas que liberan algo trabado. La mansión,
que tantas veces fue escenario de banquetes perfectos, estaba probando el pan de lo sencillo, y era mejor. Antes de volver al despacho, Fernando acompañó a Luz hasta el jardín. La niña le mostró un rincón donde, según ella, las mariposas andarían si hubiera flores. Él tomó nota mental. Al cruzar la galería, se detuvo ante la vitrina donde se guardaban piezas de porcelana. Había vivido años cuidando objetos finos más que personas. Se inclinó hacia la niña. «¿Sabes? Creo que voy a necesitar un jardinero de papel. Yo puedo serlo», rió Luz. «Y mamá será la jefa, porque ella sabe regar con poquito y que dure». «Trato hecho», dijo Fernando con solemnidad de contrato. Esa tarde, cuando Rosa anunció que debían irse, Fernando caminó con ellas hasta la entrada, empujó la puerta y una bocanada de aire tibio los bañó. En el umbral, Luz se detuvo, tanteó el bolsillo y sacó un dibujo. Un sol grande, una casa inmensa y 3 figuras, una mujer con escoba, una niña de trenzas y un señor con corbata sosteniendo 2 flores de papel. «Es para su caja de tesoros», dijo. «Así no se queda vacía en la noche». Fernando sostuvo el papel largo rato. No era el trazo perfecto lo que lo conmovía, sino la idea de que alguien había decidido quedarse con él, aún por dibujo. «Gracias», dijo al fin. «Me quedo con esto». Y con su jardinera. Luz le guiñó un ojo y salió corriendo como solo corren los niños pobres cuando el día les fue bueno, con la piel ligera. Rosa se inclinó apenas. «Gracias por su paciencia, señor». «No siempre puedo», calló avergonzada. «Aquí no se pide permiso para amar», la interrumpió él con una frase que ni sabía que tenía. Cuando el portón se cerró, el eco antiguo, ese que siempre le hacía compañía, no volvió. En su lugar, quedó una espera dulcemente incómoda como la de quien aprende una canción nueva y todavía la tararea despacio. Esa noche, en el despacho, Fernando abrió la cajita de madera. Metió la flor amarilla, el dibujo, una piedrita que encontró en el jardín y, de nuevo, la foto, no para atarse al pasado, sino para invitarlo a sentarse a la mesa con el presente. Luego apagó todas las luces excepto una. La mansión quedó en penumbra con un punto encendido en el corazón de la casa. «Hasta mañana, hija», susurró mirando a la foto. Hoy nos visitó la luz, y por primera vez desde que la perdió, durmió sin pedirle al whisky que lo arrullara. Ni el mármol ni el oro iluminan un cuarto vacío. A veces hace falta una flor mal cortada, un dibujo torpe y un abrazo pegajoso para recordarle a un hombre que todavía tiene corazón. Cuando la humildad entra por la puerta de servicio, la soledad sale por la puerta principal. El amanecer siguiente trajo consigo una bruma suave sobre la ciudad. Desde la ventana de su habitación, don Fernando Larraz contemplaba el jardín que empezaba a poblarse de pequeños brotes. No sabía cómo habían aparecido allí. Quizás alguna semilla olvidada, quizás un milagro, pero la tierra que llevaba años dormida ahora mostraba vida. Él respiró hondo. Aquel simple verde lo conmovía más que cualquier cifra de sus empresas. La noche anterior había soñado con su hija, algo que no le ocurría desde hacía años. En el sueño, la niña reía entre girasoles, y una voz, no sabía si era la suya o la de Dios, le susurraba, «Todavía no es tarde». Sin embargo, despertar con esperanza no borraba el peso del pasado. En su escritorio, la caja de tesoros que Luz le había ayudado a llenar reposaba junto a una botella de whisky sin abrir. Por primera vez, no necesitó beber para enfrentar los recuerdos. Se sentó, miró la fotografía que llevaba años condenándolo y al fin dejó que el pasado hablara. Flashback, 10 años atrás. La mansión no siempre fue un mausoleo. Una vez fue un hogar lleno de risas y pasos pequeños. En el comedor, una niña de 5 años, Elena, su hija, correteaba mientras su madre, Isabel, trataba de convencerla de que comiera. «Si te comes las verduras, el hada del jardín te dejará un regalo», decía Isabel guiñándole un ojo. Fernando, entonces un hombre ocupado pero aún cálido, sonreía detrás del periódico. «¿Y si me las como yo?», preguntaba, fingiendo inocencia. «Tú ya no crees en hadas, viejo gruñón», respondía su esposa entre risas. Aquel sonido, la mezcla de las 2 risas que más amaba, era el eje de su universo.
Hasta que una noche todo cambió. Fue una lluvia repentina, de esas que ensordecen los techos y apagan las luces. Isabel había salido en coche con Elena para visitar a su madre enferma. Fernando, atrapado en una reunión de negocios, les pidió que esperaran hasta el día siguiente. Pero Isabel, terca y generosa, no quiso retrasar el viaje. Una llamada telefónica, un timbre a medianoche, un parte policial. No hizo falta escuchar más. El coche había derrapado en una curva. La lluvia había sido testigo y verdugo. El tiempo se detuvo para él en ese instante. Desde entonces, la mansión se volvió una cueva donde el eco de los pasos lo perseguía. Los juguetes de su hija permanecieron intactos en una habitación cerrada con llave. El retrato de familia, enmarcado en oro, fue la única cosa que nunca movió de sitio. Durante años vivió rodeado de empleados, de médicos, de consejeros espirituales, pero nadie logró atravesar la coraza que levantó. Sus días eran una sucesión de firmas, transacciones, viajes y noches largas, con el cristal de whisky como única compañía. El dolor no lo volvió cruel, sino indiferente, y la indiferencia, silenciosa, se había convertido en su peor condena, hasta que apareció aquella niña de trenzas, una niña que no sabía quién era él, ni cuánto dinero tenía, ni qué tragedia lo perseguía. Simplemente le hablaba, lo miraba a los ojos sin miedo, como si su alma no necesitara permiso. Apenas unos días, Luz había despertado algo que ni los psicólogos ni los sacerdotes habían logrado, la necesidad de volver a sentir. Mientras recordaba, Fernando caminó hasta la habitación que llevaba años cerrada. La llave todavía colgaba del mismo clavo detrás de la puerta del estudio. La sostuvo un instante, temblando. El metal estaba frío, pero su mano no. Giró la cerradura. El olor del polvo y de los años guardados lo golpeó de inmediato. Todo estaba igual. La cama pequeña con la colcha rosada, el armario con ropa infantil, los cuentos de hadas apilados sobre la mesita de noche. Sobre la pared, un dibujo hecho por Elena. Un sol enorme y 3 figuras tomadas de la mano. Papá, mamá y yo, decía con letras torcidas. Fernando se sentó al borde de la cama y por primera vez en mucho tiempo lloró sin esconderse. No era la rabia ni la desesperación de los primeros años, sino un llanto limpio, liberador. En medio del silencio creyó escuchar una voz. Papá, no estés triste. Abrió los ojos. No había nadie. Pero sobre la almohada, una mariposa amarilla, la misma que Luz había intentado atrapar días atrás, descansaba inmóvil. El hombre sonrió entre lágrimas. Gracias, pequeña, susurró sin saber si hablaba con su hija muerta o con la nueva que la vida le había puesto en el camino. En el jardín, Luz jugaba con un balde viejo mientras Rosa limpiaba la fuente. De pronto, la niña levantó la vista y vio a Fernando en la ventana de la habitación cerrada. Él la saludó con la mano. Ella respondió con un beso lanzado al aire. Fue un instante mínimo pero suficiente para entender que algo había cambiado. Al bajar, Fernando se acercó a Rosa. «Quiero hacer una reforma en la casa», dijo. «¿Una reforma, señor?» «Sí, voy a abrir el jardín y la habitación del ala norte. Quiero flores, muchas. Y...» La miró con una mezcla de timidez y autoridad. «Quiero que Luz elija los colores». Rosa no pudo contener una sonrisa incrédula. «Señor, eso costará mucho, que el dinero solo sirve cuando se gasta en lo que da vida», respondió él, sin darse cuenta de que acababa de decir algo que su esposa habría dicho. Esa tarde, Luz corrió por el jardín mientras los jardineros comenzaban a remover la tierra. El millonario, de pie en la galería, observaba el movimiento con el corazón liviano. Por primera vez en una década, la mansión sonaba distinta. Las risas reemplazaban a los ecos y el aroma a tierra húmeda sustituía el del encierro. Rosa lo miraba en silencio, sin atreverse a interrumpir. Sabía que aquel hombre, antes tan distante, estaba volviendo a la vida y que su hija, sin saberlo, era la causa. No un milagro sobrenatural, sino un milagro humano. La pureza venciendo a la culpa. Esa noche, Fernando colocó una tercera flor de papel en su caja de tesoros. Acarició las otras 2 y susurró.
Isabel Elena. Quizás esta niña vino para enseñarme lo que olvidé, que amar no es peligroso, es la única manera de vivir. Luego apagó la luz del despacho, pero el brillo dentro de su pecho ya no se apagaba. El pasado puede doler, pero también puede curar cuando uno lo mira con los ojos del perdón. A veces, Dios no envía ángeles con alas, envía niñas con trenzas y flores de papel para recordarnos que todavía hay vida donde creíamos que solo quedaban sombras. Palabra secreta. Perdón comenta tu ciudad. Y esta palabra, si alguna vez aprendiste que mirar atrás con amor también es una forma de avanzar. La primera señal no fue un gran discurso ni un gasto ostentoso. Fue un olor a pan, a mantequilla derritiéndose en una sartén que siempre había estado impecable pero muda. Rosa, que solía comer a escondidas para no molestar la estética, se encontró amasando con Luz a su lado, mientras doña Leonor, la misma que fiscalizaba silencios, medía la harina en voz alta, como si el recipiente tuviera música. La cocina, que antes era un pasadizo funcional, amaneció hogar. El segundo indicio llegó por los pasillos. Las puertas entreabiertas dejaban pasar una brisa tibia que movía las cortinas como si respiraran. El mármol brillante de costumbre reflejaba risas, y donde antes reinaba la frase «no correr», alguien, todavía nadie sabía bien quién, había pegado un papelito manuscrito: «Correr está permitido, si es detrás de una mariposa». Luz firmó con un garabato de flor. Desde el despacho, don Fernando escuchaba sonidos que no oía hacía una década. Cucharas golpeando con ritmo de juego, la escoba convertida en micrófono, la voz de Rosa contando 3, 2, 1 para lanzar un pan al horno, como se lanza un deseo al cielo. Se le escapó una sonrisa. No la midió, no la disimuló, simplemente existió. El jardín fue la revolución silenciosa. Don Fernando llamó a los jardineros y señaló el cantero baldío junto a la fuente. «Quiero flores, pero no las perfectas de catálogo». Miró a Luz. «Quiero las que elijan nuestras manos». Luz saltó, abrió su cuaderno y mostró un esquema de colores hecho con lápices gastados. Amarillos al borde para llamar mariposas, rojos para que el corazón recuerde latir, y unos morados para cuando el cielo se pone triste. Nadie se rió. El jefe asintió como quien firma su mejor contrato. Plantaron juntos. Rosa, arrodillada, cuidó cada raíz como se cuida un secreto bueno. Leonor, al principio rígida, terminó con tierra en las manos y una carcajada que la sorprendió a ella misma. «Parece que vuelvo a respirar», admitió en voz baja. El jardinero viejo, don Pascual, se secó la frente y afirmó: «Esta tierra tenía sed de gente». El piano del salón, ese animal grande y negro, volvió a sonar. No con virtuosos invitados, sino con dedos temblorosos. Don Fernando levantó la tapa un domingo a la tarde. Luz apoyó la oreja en la madera. «¿Suena aunque nadie toque?», preguntó. «Suenan los recuerdos», dijo él, y la primera nota fue una llave que abrió la casa. La melodía era torpe, sí, pero verdadera. Rosa entró con una jarra de limonada. Leonor dejó el trapo sobre el respaldo de un sillón, sacrilegio antaño, y, uno a uno, los empleados se asomaron al marco de la puerta. Nadie aplaudió al final. No hacía falta. Hubo un silencio tibio como una manta. «Mi esposa decía que la música acomoda los muebles del alma», murmuró Fernando. «Entonces toquemos a diario», respondió Luz. «Que el alma tiene habitaciones». Hubo cambios pequeños que parecían milagros. La lista de prohibido encogió. Prohibido entrar a la cocina. Se transformó en anunciarse y lavarse las manos. Prohibido hablar fuerte. Pasó a hablar con cariño. Prohibido niños. Se reescribió como niños en la mesa a las 17, merienda compartida. Aquel té de las 5 se volvió ceremonia. Pan tostado, mantequilla, mermelada casera. Luz enseñó a don Fernando a untar desde el borde hacia adentro para que no se cayera. Y él, con esa torpeza amable, aprendió rituales nuevos. En una libreta, Leonor anotaba: comprar más pan, comprar menos órdenes. Y debajo dibujaba una florecita. Nadie la había visto dibujar jamás. El ala norte, cerrada desde la tragedia, volvió a abrir con Luz. No hubo fanfarrias. Una mañana, la puerta estaba entornada y dentro se respiraba a lavanda.
Luz entró de puntillas, tomó la mano de su madre y se sentó en la alfombra como quien pisa iglesia. Don Fernando permaneció unos metros atrás, sin invadir. «Gracias», dijo mirando a Rosa. «¿No por limpiar?» «Por atreverse». La habitación no fue convertida en mausoleo ni en sala de trofeos. Se volvió biblioteca viva. Cuentos infantiles al alcance de manos pequeñas. En el estante alto, novelas que algún día Luz leería. En una canasta, muñecos mezclados con herramientas de jardín. La foto de la familia quedó no para doler, sino para mirar acompañada. «¿Puedo contar cuentos aquí los jueves?», preguntó Rosa tímida. «De jueves a domingo», contestó él. Y el lunes, repetimos, llegaron colores. Las flores de papel, que al principio eran solo símbolos, encontraron estados. Algunas colgaron de la lámpara del hall como faroles. Otras coronaron frascos de vidrio con cintas viejas. Un ramillete pequeño se apoyó junto al timbre principal con un cartel. «Si tocas, entra la vida». Los mensajeros empezaron a llegar sonriendo. Y llegaron voces. Don Fernando instituyó los 5 minutos de la verdad antes de empezar el turno. Cada empleado contaba algo bueno de su día. Al principio costó. «Dormí toda la noche», dijo Rosa y alguien aplaudió. «Mi nieta aprendió a atarse los cordones», dijo Pascual. Leonor respiró y se animó. «Hoy me reí con ganas». Nadie la había oído hablar de sí misma. A la semana, esos 5 minutos eran el corazón del horario. Hubo gestos. Un columpio nuevo apareció en la rama baja del jacarandá, con cuerda doble para no volar sola. Un banco de madera envejecido fue lijado y bautizado por Luz. Banquito de los perdones. Quien se sentaba allí contaba algo que quería enmendar. Un día Leonor invitó a Rosa al banquito. «Te hablé mal. Tenía miedo a que cambiaran las cosas y me quedara sin lugar». «Yo también tenía miedo», respondió Rosa, «a no estar a la altura de una casa tan grande». Se miraron. El jacarandá dejó caer una flor morada sobre sus rodillas, como punto final. La capilla pequeña de la mansión, antes abierta solo en Navidad, volvió a encender una velita cada tarde. No había sermones, solo un minuto de silencio de quien quisiera. Luz se acercaba, cerraba los ojos y decía su oración más simple: «Gracias por hoy». Don Fernando, a distancia, aprendió ese idioma. Un sábado la mansión abrió la verja por 1 hora a niños del barrio de Rosa. Entraron de la mano, mirando el piso para no ensuciar. Luz les enseñó la regla nueva. Se pisa sin miedo, pero con cuidado. Jugaron a esconderse, pintaron macetas, eligieron cada uno una semilla para la parcela de invitados. Los empleados que temían caos descubrieron orden en la alegría. «Nunca había visto tanta luz junta», dijo Pascual apartándose el sombrero. «Nunca le habíamos dado permiso para entrar», respondió Leonor, con una media sonrisa que ya era costumbre. En lo invisible también cambiaron cosas. Don Fernando acortó sus noches en la oficina. El whisky volvió a ser botella cerrada. La agenda incorporó espacios con nombres que no tenían precio: jardín con Luz, pan con Rosa, piano a ciegas. Y en el pie de la página una frase escrita por él mismo: «Gastar el tiempo en lo que da vida». No todo fue fácil. Hubo roces, algún proveedor molesto por tanta informalidad, un socio confundido con la nueva sensibilidad, una vecina que opinó que la mansión perdía categoría con niños y flores de papel. Ese día don Fernando sonrió y respondió: «La categoría que se pierde con risas. No me interesa». La noche en que comenzaron a verse luciérnagas en el jardín, Luz pidió quedarse 5 minutos más. Se sentaron los tres en el borde de la fuente. Fernando, Rosa y la niña, mirando puntitos encender y apagar. Parecía un código secreto del cielo. «¿Sabe cuál es mi parte favorita del día, señor Flor?», preguntó Luz. «¿Cuál?». «Cuando se va, pero promete volver». «Hoy me quedaría». Él lo dijo sin pensar y en la frase había un hombre nuevo. Rosa, que estaba a su lado, no metió palabras. Solo apoyó una mano en la piedra. Comprendía. La vida estaba eligiendo quedarse. Una mañana Fernando pidió a Leonor que citara a todos a las 17 en el salón principal. No dio detalles. La intriga corrió por los pasillos como un perfume. A esa hora el piano tenía puesta una flor amarilla. En la mesa una jarra de limonada. En la pared una pizarra con tiza nueva.
Luz, de puntitas, alcanzó a escribir un título: Noticias del Corazón. Rosa la miró con una mezcla de risa y nervios. Cuando el reloj dio la hora, el millonario se colocó frente a su gente. No llevaba traje oscuro, sino camisa arremangada. No traía gráficos, sino agradecimiento en los ojos. Desde que esta niña cruzó mi puerta, comenzó, la casa dejó de estar sola. Ustedes también. Yo también. Mañana vamos a empezar algo que debimos empezar hace años. Hubo un murmullo. Leonor, que ya no temía preguntar, levantó la mano. ¿El qué, señor? Fernando respiró. Miró a Luz, miró a Rosa y siguió. Mañana haremos oficial lo que ya pasa en el alma de esta casa. Sonrió. Pero quiero decirlo con todos aquí. Y con los nombres bien puestos. La cámara, esa que vive adentro del narrador, se aleja unos pasos. El momento pide pausa. El anuncio, aire. La gente se mira, las manos buscan manos. Se siente que algo bueno está en la puerta. Cliffhanger de novela, pero con olor a pan. Las mansiones no cambian con lámparas nuevas, sino con costumbres que abrazan. Cuando la humildad pone la mesa, la soledad aprende a comer sin miedo. Y un día, sin darnos cuenta, la casa ya no es del millonario. Es de todos los que la llenan de vida. Palabra secreta. Vida, escríbela con tu ciudad si alguna vez sentiste que un lugar se volvió hogar porque alguien te miró con amor. La mañana siguiente amaneció distinta. Desde temprano, los empleados de la mansión iban y venían inquietos, curiosos, con un rumor suave corriendo de pasillo en pasillo. El señor Larraz tiene algo importante que anunciar. ¿Será que vuelve a vender la casa? No, mujer, si hasta sonríe. ¿Quién iba a creerlo? Rosa no dijo palabra. Se limitó a alisar su uniforme frente al espejo y trenzar el cabello de Luz con la misma delicadeza con que se trenza una oración. Mamá, ¿por qué hay tanto alboroto?, preguntó la niña. No lo sé, hija, pero el señor Flor quiere que todos estemos juntos esta tarde. Entonces es algo bueno. Luz lo dijo con la seguridad de quien confía más en el alma que en la razón. El reloj del salón principal marcaba las 5 en punto cuando don Fernando apareció. No llevaba traje ni corbata. Vestía una camisa blanca remangada y un pantalón beige. Parecía más un hombre de campo que un empresario. En su rostro había una calma nueva, esa que solo llega cuando el alma deja de pelear con el pasado. En el centro del salón había dispuesto una mesa larga, cubierta con un mantel sencillo. Encima, una jarra de limonada, pan recién horneado y un ramo de flores de papel hecho por Luz. Los empleados se miraban sin entender. Leonor, siempre la más formal, carraspeó. «Señor, ¿quiere que nos sentemos?» «Sí, por favor, todos». Su voz era firme pero cálida. Cuando todos estuvieron alrededor de la mesa, Fernando tomó aire. «He pasado muchos años rodeado de riqueza», comenzó. «Casas, autos, empresas, cosas que creí que podían llenar un vacío que no se llena con oro». Se hizo un silencio que parecía oración. «Pero un día», continuó, «una niña pequeña cruzó esta puerta y me recordó algo que había olvidado, que la vida no se mide en lo que se tiene, sino en lo que se da». Rosa bajó la mirada, conmovida. Luz sonreía sin comprender del todo, pero sintiendo que hablaban de ella. «Rosa», dijo él mirándola con ternura, «tú has trabajado en esta casa más años de los que puedo contar. Has limpiado mis pisos, mis errores y mis silencios, y aún así, nunca dejaste de sonreír». Ella intentó responder, pero la voz se le quebró. «Señor, yo solo...» empezó, pero él levantó la mano. «Déjame hablar, por favor». Fernando giró hacia el resto del personal. «Todos ustedes saben cuánto valoro su trabajo, pero hoy quiero reconocer algo que el dinero no puede pagar: la lealtad, la humildad y la fe». Abrió un sobre grande y lo extendió hacia Rosa. «A partir de hoy tu salario será el doble. Y además», miró a Luz, «quiero que tu hija tenga la oportunidad que toda niña merece: educación, cuidado y futuro». Un murmullo recorrió la sala. Rosa apretó el sobre contra el pecho, sin poder contener las lágrimas. «Señor, no». «No sé cómo agradecerle». «No tienes que hacerlo», respondió él sonriendo. «Solo prométeme que seguirás trayendo a Luz». Ella convirtió esta casa en hogar. Luz, feliz, saltó a los brazos de su madre. «¿Escuchaste, mamá? Voy a ir a la escuela grande».
Rosa asintió llorando. Sí, mi amor, vas a aprender todo lo que quieras. El millonario se inclinó y la miró a los ojos. Y cuando crezcas, Luz, quiero que recuerdes algo, dijo con voz emocionada. El mundo te dirá que la riqueza está en los bolsillos, pero la verdadera riqueza tocó el pecho. Vive aquí. La niña, sin pensarlo, puso su manita sobre el corazón de él. Aquí también vive mi flor, respondió con inocencia. Los presentes no pudieron evitar reír entre lágrimas. Incluso Leonor, que pocas veces mostraba emoción, se secó los ojos con el delantal. Fernando respiró hondo y continuó. Hoy quiero decir algo más, delante de todos. Sus ojos brillaban con una sinceridad nueva. A veces, los que tenemos más, somos los que menos sabemos mirar. Pensamos que los pobres son los necesitados, cuando en realidad éramos nosotros los vacíos. Rosa levantó la cabeza sorprendida. Tú y tu hija me enseñaron a ver, a sentir, a creer otra vez en Dios, en la bondad y en el amor. Hizo una pausa. Por eso, frente a todos, quiero decir estas palabras. A veces la mayor riqueza llega vestida de humildad. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, como un eco suave, comenzaron los aplausos. Leonor fue la primera en acercarse a Rosa y abrazarla. Los jardineros sonrieron. La cocinera derramó lágrimas sobre el delantal, y Luz, en medio de todos, levantó su flor amarilla y gritó: «Entonces somos ricos todos». Las risas llenaron el aire. El millonario levantó su vaso de limonada. «Brindemos», dijo, «por los corazones limpios, por las manos trabajadoras y por las flores que crecen donde nadie las espera». El sol de la tarde entró por los ventanales, bañando la escena con luz dorada. En ese instante, la mansión dejó de ser un símbolo de poder. Se volvió un lugar de reencuentro y gracia. Fernando miró a Rosa y añadió en voz baja: «Gracias por no rendirte cuando el mundo te menospreció». Ella le respondió con lágrimas: «Gracias por mirar más allá del polvo». Esa noche, mientras todos se retiraban, don Fernando se quedó solo en el salón. Sobre la mesa quedaba una flor de papel olvidada. La tomó entre los dedos y la colocó dentro de la caja de tesoros junto a las otras tres. Miró el retrato de su familia y sonrió. «Ya no estoy solo», susurró. El reloj marcó las 9. En el jardín, el viento movía las flores nuevas y una mariposa amarilla cruzó por la ventana abierta. Hay gestos que no se compran ni se piden. Nacen del alma que despierta, del corazón que aprende que la humildad no es debilidad, sino fuerza. Ese día, en una mansión llena de oro, un millonario descubrió la verdad más grande. El amor y la gratitud son la única fortuna que no se pierde. La tarde del anuncio se disolvió entre abrazos, lágrimas y risas que hacía tiempo no visitaban aquellas paredes. Pero la verdadera transformación, la que no se ve en fotos ni se mide en dinero, llegó esa misma noche, cuando el silencio volvió a envolver la mansión, y aún así ya no era el mismo silencio. Era un silencio lleno de vida, un silencio que respiraba. Rosa, aún conmovida, recogía los últimos vasos del salón. Cada paso que daba parecía una oración muda de gratitud. En el rincón, la caja de flores de papel de Luz esperaba en la mesa como símbolo de lo que había florecido en apenas unas semanas. La mansión había cambiado, pero nadie imaginaba que lo que ocurriría esa noche sellaría para siempre el destino de todos. Don Fernando había subido al despacho con la intención de escribir una carta. Llevaba días sintiendo esa necesidad, dejar palabras que quedaran más allá del ruido. Se sentó frente al escritorio, pero la pluma tembló en su mano. No sabía por dónde empezar. Miró la flor amarilla que la niña le había regalado, ya un poco marchita por el tiempo, y murmuró: «¿Cómo se agradece lo que devuelve la vida?». Apoyó la pluma y cerró los ojos. Los recuerdos se mezclaron. Su esposa riendo en el jardín, su hija corriendo por los pasillos, el accidente, la oscuridad. Y luego, como una luz repentina, el rostro de Luz y el abrazo cálido de Rosa. Por primera vez, no sintió culpa al recordar, sino gratitud. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba cubierto por un manto de luciérnagas.
Aquellas pequeñas luces titilaban como si el cielo hubiera bajado a la tierra para acompañarlo. «Gracias, Dios», susurró. «Gracias por devolverme lo que creí perdido». Abajo, Luz entró descalza al salón sin hacer ruido. «Mamá, ¿el señor Flor sigue despierto?», preguntó en voz baja. «Debe estar en su oficina, cariño, pero no vayas a molestarlo». «No voy a molestar, solo quiero decirle algo». Rosa quiso detenerla, pero algo dentro de ella le dijo que no debía hacerlo. La dejó ir. La niña subió las escaleras con pasos suaves, siguiendo la luz tenue que escapaba por debajo de la puerta del despacho. Tocó una vez, sin respuesta. Entonces empujó despacito. «Señor Flor», susurró. «¿Puedo pasar?». Fernando giró sorprendido. «Luz, ¿qué haces aquí a esta hora?». «Vine a despedirme». Su voz era seria pero dulce. «Mamá dice que mañana no vendremos porque usted nos dio el día libre». Él sonrió con ternura. «Y eso es bueno, ¿no? Pueden descansar». «Sí, pero quería decirle que lo voy a extrañar». «¿A mí?», preguntó él, sin poder ocultar la emoción. «Sí, usted ya no está triste. Y yo no quiero que vuelva a estarlo cuando no esté». El hombre se arrodilló frente a ella, quedando a su altura. «No volveré a estar triste, Luz, porque tú y tu mamá me enseñaron algo que se me había olvidado». «¿Qué cosa?». «Que el corazón, cuando ama de verdad, nunca se apaga. Solo espera una chispa para volver a encenderse». La niña lo abrazó fuerte, tan fuerte que el millonario sintió que aquel abrazo borraba años de soledad, años de culpa. Y por primera vez lloró sin miedo frente a alguien. Rosa, al verlo, subió despacio, abrió la puerta y se quedó en el marco, observando la escena. El hombre más poderoso de la ciudad, de rodillas, llorando como un niño en los brazos de su hija. El contraste era hermoso, sagrado. Sintió que no debía interrumpir, pero él levantó la vista y la llamó con un gesto. «Rosa, venga». Ella entró con timidez. «Señor, no quiero interrumpir». «No interrumpe», dijo él poniéndose de pie. «Quiero que escuche esto». Rosa y Luz se miraron confundidas. «Durante años creí que la vida me había quitado todo lo que amaba», continuó Fernando. «Mi familia, mi paz, mis ganas de vivir. Pero me equivoqué. Dios no me quitó, me esperó. Esperó que aprendiera a mirar de nuevo». Hizo una pausa y su voz se quebró. «Y cuando estuve listo, me envió a ustedes». Rosa bajó la cabeza, emocionada. «Nosotros no hicimos nada, señor». «Lo hicieron todo», respondió él, «con su trabajo, con su paciencia, con su fe». Miró a la niña y le acarició la mejilla. «Y tú, Luz, me diste lo más valioso, una razón para sonreír». Luz, sin entender del todo, le sonrió. «Entonces ya no es señor Tristeza». «No», dijo él riendo, «ahora soy señor Luz». Los tres rieron juntos, y en esa risa, la casa entera pareció respirar. De repente, Fernando se dirigió a su escritorio y sacó algo del cajón. Era la caja de tesoros. «Quiero que esto esté en manos de quienes le dieron sentido», dijo, entregándola a Rosa. «Aquí guardé las flores de tu hija, los dibujos y mis recuerdos. Pero, señor, es suya». «No. Ahora es de los tres». Rosa la abrió despacio. Dentro, junto a las flores de papel, había una foto nueva. Ellos tres en el jardín, tomada por Leonor ese mismo día, sin que se dieran cuenta. «¿Cuándo?», preguntó Rosa. «Hoy. Le pedí a Leonor que nos tomara una. Quiero que sea el comienzo de algo nuevo». Ella no pudo contener las lágrimas. «No sé cómo agradecerle». «No lo agradezcas», interrumpió él con voz suave. «Solo prométeme que seguirás llenando esta casa de risas». Entonces, con un gesto inesperado, don Fernando se arrodilló ante Rosa y su hija. Nadie dijo nada. Solo el sonido de los grillos llenó la habitación. «Gracias», susurró él, «por recordarme que el amor verdadero no humilla, cura». Rosa temblaba, no por miedo, sino por la fuerza invisible de aquel momento. Lo ayudó a levantarse y, sin pensarlo, lo abrazó. Fue un abrazo largo, de almas cansadas que por fin descansan. Luz los rodeó con sus bracitos pequeños. «Ya somos familia»,
dijo con la naturalidad de quien sabe verdades grandes. Y sí, lo eran, no por sangre ni por apellido, sino por elección, porque a veces la familia no se encuentra, se construye con actos de bondad. Esa noche, el jardín brilló más que nunca. Las flores nuevas parecían encenderse desde dentro. El aire olía a pan y a esperanza. Y dentro de la mansión, por primera vez en muchos años, no quedaba una sola habitación vacía. Fernando, antes de dormir, escribió en un papel y lo colocó dentro de la caja de tesoros. Hoy comprendí que el amor no se compra, se comparte, que la humildad no es pobreza, sino riqueza del alma, y que Dios, cuando quiere sanar un corazón roto, envía manos pequeñas para sostenerlo. Cerró la caja, apagó la luz y se permitió algo que hacía años no hacía: rezar con gratitud. Hay lágrimas que no son de tristeza, sino de sanación. Aquella noche, un hombre que lo tuvo todo comprendió que la vida comienza cuando uno se arrodilla no ante el poder, sino ante el amor. Porque en cada gesto humilde, Dios deja una huella invisible, y el alma, finalmente, descansa. Palabra secreta. Familia, comenta tu ciudad, y esta palabra si crees que la verdadera familia no se encuentra por destino, sino por corazón. Pasaron los meses. Las estaciones, que antes parecían idénticas en la mansión de don Fernando Larraz, comenzaron a tener rostro, color y olor. La primavera no era solo un cambio de clima, sino una promesa. El verano, una risa al aire libre. El otoño, una mano que deja caer lo viejo sin miedo. Y el invierno, una chimenea encendida con 3 tazas de chocolate caliente y risas que llenaban el silencio. La Mansión del Sol, que durante años fue símbolo de poder y soledad, ahora era un hogar vivo. Los jardineros la llamaban la casa que florece. Los vecinos la señalaban como la casa que se ríe. Y dentro de ella, 3 almas, tan distintas y tan unidas, habían aprendido la lección que ni los años, ni el dinero ni la muerte pudieron enseñar, que el amor verdadero no se compra, se cultiva. Luz ya no era la niña tímida que se escondía detrás de la falda de su madre. Iba al colegio con uniforme nuevo y el cabello trenzado, llevando siempre una flor de papel en la mochila. Decía que era su amuleto de alegría. Por las tardes, al regresar, corría al despacho del señor Flor, porque jamás volvió a llamarlo don Fernando, y le contaba todo lo que había aprendido: las letras, los números, las canciones nuevas. Él la escuchaba con paciencia y orgullo, como un abuelo que vuelve a estrenar la vida. Rosa, por su parte, ya no era solo la faxineira, era la encargada general del personal, la mano derecha del propietario, pero sobre todo, el alma de la casa. Todos la respetaban y querían. El millonario solía decir: esta casa está limpia no porque se barre el polvo, sino porque se respira amor. Un mediodía de domingo, se celebraba el primer almuerzo de la familia del Sol, como lo había bautizado Luz. No era una fiesta lujosa, sino una mesa larga en el jardín, con comida sencilla y flores naturales mezcladas con las de papel. Todos los empleados estaban invitados con sus familias. El olor a pan y a tierra húmeda llenaba el aire. Fernando, sentado a la cabecera, observaba aquella escena con los ojos húmedos. «¿Qué piensa, señor Flor?», preguntó Rosa sirviéndole un trozo de pastel. «Pienso», dijo él mirando a Luz, que reía con otros niños, «que hace un año esta casa estaba muerta y hoy late». «Dios hace milagros en silencio», respondió ella. «Que a veces», añadió él, «los milagros llegan con trenzas y flores de papel». Los dos rieron, con esa complicidad que nace del dolor compartido y la esperanza ganada. Luz levantó su vaso de limonada. «¡Brindis!», gritó, y todos guardaron silencio, por los que creen que los ricos siempre están felices y los pobres siempre tristes. Empezó repitiendo una frase que había oído: «Porque ahora sabemos que la felicidad no depende de cuánto se tiene, sino de cuánto se comparte». Hubo un aplauso que se sintió en el alma. Fernando se puso de pie, se acercó a ella y le acarició el cabello. «Tienes razón, pequeña. Y tú me enseñaste eso mejor que nadie». Esa tarde, después de que todos se fueron, el jardín quedó cubierto de flores caídas. El sol bajaba despacio, tiñendo todo de naranja. Fernando, Rosa y Luz se sentaron en el banco bajo el jacarandá.
El hombre sacó de su bolsillo una pequeña llave dorada y la colocó en la mano de Rosa. «¿Qué es esto, señor?» «La llave de la casa. Es de ustedes tanto como mía». Rosa se quedó muda. «No puedo aceptarla». «Claro que puedes», dijo él sonriendo. «Las puertas del alma se abren cuando hay confianza. Y tú abriste las mías». Luz miró la llave con fascinación. «Entonces, viviremos aquí para siempre». Fernando la miró con ternura. «Mientras quieras venir, esta será tu casa. Y cuando crezcas, quiero que recuerdes que cada lugar donde siembres bondad se convierte en hogar». Rosa lloraba en silencio. «Usted cambió nuestras vidas, señor Flor». «No», respondió él, «ustedes cambiaron la mía. Yo solo tuve el privilegio de ver florecer lo que Dios plantó». El tiempo siguió su curso. Los años que antes eran enemigos del millonario se volvieron aliados de su paz. Sus empresas prosperaban, sí, pero ya no eran su razón de existir. Ahora su orgullo eran las becas que creó para hijos de empleados, los comedores comunitarios y el jardín de infancia que mandó construir en el barrio de Rosa. En la entrada del edificio, una placa decía, Fundación Luz, porque una flor de papel puede cambiar el mundo. Cuando inauguraron la escuela, Luz, ya con uniforme de secundaria, cortó la cinta. A su lado, Fernando sostenía la caja de tesoros. Dentro había una flor nueva, hecha por ella misma esa mañana. «¿Qué pusiste en la nota esta vez?», le preguntó él. «Solo una palabra, gracias». El millonario sonrió. «Entonces ya está completo». Cerró la caja con cuidado. «Este es el mayor tesoro de mi vida». Años después, cuando Fernando ya tenía el cabello blanco, el jardín de la mansión seguía floreciendo. Cada rincón tenía una historia. La banca del perdón, la fuente de los deseos, el árbol donde Luz aprendió a leer, el columpio que nunca se oxidó. Esa casa, que alguna vez fue mausoleo, se convirtió en santuario de amor y memoria. Un atardecer, sentado junto a Rosa, observó a Luz, ya una joven adulta, caminando entre las flores con un libro bajo el brazo. «Mira, Rosa», susurró, «allí va mi herencia». «La más valiosa», respondió ella, «porque no pesa en oro sino en gratitud». Fernando asintió. Y pensar que todo empezó con una niña que preguntó por qué estaba triste. Rosa le tomó la mano. Dios sabía lo que hacía cuando la puso en nuestro camino. El sol se escondía detrás del jardín y el viento jugaba con las flores de papel que aún decoraban la ventana. Fernando sonrió, cerró los ojos y dijo despacio, «Ahora sí, la casa está llena». A veces, los grandes milagros no llegan entre relámpagos ni promesas, sino entre risas y flores de papel. Una mujer humilde, una niña con alma de luz y un hombre herido por la soledad demostraron que el amor puede reconstruir incluso lo que el tiempo rompió, porque la verdadera riqueza no está en los bolsillos, está en el corazón que aprende a compartir. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Palabra secreta, luz eterna. Quédate hasta el final y mira la historia que aparece ahora en tu pantalla. Otra historia que te recordará que el amor verdadero no humilla, sino que sana. Dios no se olvida de los corazones sencillos. Los usa para encender hogares, curar heridas y devolver esperanza al mundo.